Los Estados Unidos anunciaron más apoyo en armas para Ucrania. No se sabe cuál es el nivel, la profundidad del compromiso que haya hacia este país por parte de los Estados Unidos, por parte de los países europeos. ¿Cuál es la situación actualmente? Ileana Rodríguez Santibáñez, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos, por favor, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Pues muchas gracias, Laura. Y en la vuelta al mundo, en menos de 10 minutos de visión global, me gustaría un poco tomar el tema que tú comentabas sobre el presupuesto que se le ha asignado a esta guerra como prácticamente donaciones y préstamos y una serie de situaciones económicas para tratar de sostener la capacidad de reacción de Ucrania frente al enemigo que en este momento es Rusia. 6 meses de una guerra donde se han invertido por parte de los países europeos y Estados Unidos 84.000 millones de euros, de los cuales 45.000 millones de euros corresponden a las ayudas por parte de Estados Unidos. Entonces, este es un tema también bastante importante. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos también acaba de autorizar un préstamo de 2.900 millones de dólares hacia Ucrania para que pueda sostener esta guerra. Este tipo de guerra tiene como característica principal ser una guerra de desgaste, una guerra de 6 meses que no tiene todavía una visión de hacia dónde o cómo va a terminar. Recordemos que en 2014, cuando el territorio de Ucrania, de Crimea, lleva a cabo un referéndum por el cual decide independizarse, aún en contra de la Constitución de Ucrania, se adhieren a Rusia. Desde ahí podemos observar que se comienza un malestar entre estas dos naciones y el 24 de febrero de este año, Rusia decide poner en paz la región de Donbass, donde decía que se estaba llevando a cabo un genocidio en contra de la población prorrusa. Así es que comienzan a amedrentar desde la capital de Kiev hasta precisamente la cuenca de Donbass, hasta llegar al puerto de Mariupol y luego acercarse hacia la península de Crimea. Salen precisamente de los territorios cercanos a Kiev, pero siguen teniendo toda la parte acordonada desde Kharkov hasta Crimea. Recientemente sabemos que gracias a Naciones Unidas, gracias a Turquía, se pudo sentar a negociar a Rusia una salida para que puedan salir los granos que están en Ucrania a partir del puerto de Mariupol y por supuesto también el puerto de Odessa, que también está bajo control de la propia Rusia. Así es que este es un poco el contexto. Algo muy importante en un conflicto armado entre estados como el que estamos viendo es determinar con exactitud el número de decesos tanto de civiles como de militares en este conflicto. Ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial se tiene con precisión el número. Se sabe aproximadamente cuántos decesos hubieron, pero difícilmente se podrá determinar el número de decesos. Sin embargo, pese a ello, Naciones Unidas, junto con algunos militares de Ucrania, señalan que cerca de 7.000 heridos son civiles y han habido más de 5.500 civiles muertos. La cifra de decesos de militares se sospecha que asciende a 9.000 por parte del ejército ucraniano. Algo muy importante en este conflicto es redimensionar el papel que tiene la Organización de Estados Unidos, donde algo que debemos recordar es que la ONU no es una entidad supranacional que gobierne a los estados, sino que en todo caso está compuesta por 193 estados que son los que toman las decisiones al máximo nivel. Sin embargo, Naciones Unidas cuenta con un órgano decisorio que es el Consejo de Seguridad, donde está Rusia y donde es imposible pensar que emitiría una sanción en contra de sí mismo. Sin embargo, Naciones Unidas y su mandato para preservar la paz y la seguridad internacional se allegan de diferentes agencias internacionales que posibilitan la llegada de ayuda humanitaria a Ucrania. ¿De qué tipo? Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para Alimentos está haciendo llegar toneladas de alimentos hacia ese territorio como asistencia humanitaria. Otra organización importante especializada de Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones, señala que solamente en el primer mes del conflicto ya habían salido cerca de 3 millones de personas de Ucrania hacia territorios europeos y también, por supuesto, hacia la propia Rusia. Esto es algo interesante
importante. De estos migrantes, esta Organización Internacional para los Migrantes, junto con la Agencia para Refugiados, la ACNUR, el Alto Comisionado para Refugiados, señalan que van cerca de 6 millones de migrantes a otros territorios, afectando también, hay que decirlo, a aquellos que tienen políticas de brazos abiertos, pero que generan impactos a veces nocivos. Por ejemplo, Polonia, que es de los estados que más ha recibido migrantes. De esos 6 millones, 1.5 han migrado precisamente hacia la potencia invasora, que es Rusia, pero esto con el afán de preservar su vida del conflicto vivo, que en este momento se encuentra en su punto más álgido dentro de la región de Donbass, donde se encuentra Donetsk y Lugansk. Esto un poco para hablar en cifras. Otras organizaciones importantes, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, también habla de las reiteradas violaciones y también recuerda el tema de violaciones a derecho internacional humanitario. Entonces, como podemos observar, hay una labor importante de Naciones Unidas para tratar de mitigar todo el conflicto en la parte humana, incluso de los desplazados al interior del Estado y, por supuesto, aquellos que han tenido que huir a otros territorios más estables para llevarles ayuda humanitaria. Entonces, hay que recordar esta labor. Recientemente, el representante alterno de México ante Naciones Unidas, Gómez Robledo, señaló la propuesta de un plan para tratar de custodiar y dejarlo como una zona fuera de la guerra a una base nuclear que se encuentra en manos de Rusia y que es potencialmente peligrosa para Europa. Entonces, hay voces tratando de hacer cosas a partir de la estructura de Naciones Unidas y tratar de minimizar el daño de una guerra de desgaste que puede ser una técnica militar y dar sorpresas futuras de una mayor agresión por parte de Rusia hacia el territorio ucraniano. Así es que esperemos que estas organizaciones logren dar salida y que se pueda llegar a acuerdos de paz. Así las cosas en Visión Global.